Bienvenido a Entrevistas en Línea con Perspectiva. Esta semana nuestra invitada especial es María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, con quien tuvimos la oportunidad de debatir y compartir algunos temas que pueden ser de su gran interés. Escuche todas las impresiones de esta gran entrevista aquí, en Línea con Perspectiva. En estos momentos por los que atraviesa el país, muchos proyectos, ideas e iniciativas se han reinventado. ¿Cuáles son los retos que tiene Asomicrofinanzas para este segundo semestre del año? No solamente para el segundo semestre, sino hacia adelante, desde Asomicrofinanzas estamos trabajando muy fuertemente para promover la originación inmaterial de pagarés. Esto requiere unos desarrollos tecnológicos no solamente para la industria de las microfinanzas, sino también unas tareas especiales que estamos desarrollando con Bancoltex, con Finagro y con la Superintendencia Financiera de Colombia y con la Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Cuál es la idea? La idea es que no se utilice papel para la firma de los pagarés, sino que se haga la identificación del cliente con todas sus características y posteriormente se utilice la originación inmaterial de pagaré a través de diferentes metodologías. Estos pagarés quedan inmateriales en una casilla a nombre de la entidad financiera que los origina, sin embargo, pueden ser utilizados para operaciones de redescuento tanto en Bancoltex como con Finagro. ¿Cuál es la dificultad que hay en este momento? Actualmente Bancoltex y Finagro solamente aceptan a Ceval como custodio de los pagarés. Entonces vamos a iniciar una tarea con la Superintendencia Financiera de Colombia con una serie de normas y de circulares emitidos por la Superfinanciera para mirar de qué manera Bancoltex y Finagro pudieran ir avanzando en ese tema. ¿Cuáles son sus beneficios? Que directamente el asesor de microcrédito, que hoy hace el contacto directamente con los deudores de microcrédito, puede desde su celular realizar la vinculación del cliente, su identificación de la cédula y realizar la originación del pagaré. Esto es muy útil también en esta época de coronavirus porque no hay una serie de desplazamientos de los microempresarios hacia las oficinas que les están otorgando los créditos y por otra parte apoya precisamente la reducción de costos que sería de gran importancia para todos. ¿De qué manera Asomicrofinanzas apoya esta oportunidad de crisis a la que se enfrenta la economía colombiana? Desde Asomicrofinanzas estamos apoyando a la industria en diferentes aspectos fundamentales. Uno, toda la gestión de lobby, especialmente en Finagro, Bancoltex, Fondo Nacional de Garantías, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en varios aspectos. Uno muy importante es el relacionado con recordar la importancia que tiene para el país la industria microfinanciera, que lleva más de 40 años trabajando por el país, que lleva servicios financieros y no financieros a los 1.103 municipios colombianos. Por lo tanto, en este momento es importante diseñar las alternativas de crédito que se desarrollan a través del Fondo Nacional de Garantías, buscar alternativas de fondeo a través de Bancoltex. Asimismo, temas como por ejemplo el subsidio a la nómina, hay que buscar cómo estas instituciones deberían tener acceso precisamente a esas alternativas, mirando que debería manejarse por recaudos y no por ventas. Entonces son temas fundamentales que se requieren
precisamente para el país. Líneas de Bancoldex acorde con las necesidades de los municipios en el tema del Fondo Nacional de Garantías, pero ahora lo vamos a ver, es entender por qué esa línea es la que se necesita para atender a los microempresarios. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, iniciar todo un trabajo para mirar cómo se apoya el proceso de formalización en Colombia sin afectar a los microempresarios y en general pues todas las actividades necesarias precisamente por la importancia que tienen los microempresarios para el país. Vale la pena recordar que la microempresa, de acuerdo con las cifras del DANE, son 10.5 millones de negocios por cuenta propia, negocios productivos e independientes. Cada una de estas tiene en promedio 2.7 personas de la familia trabajando en la microempresa y genera cerca de 3 empleos formales o informales dependiendo de la población. Esto significa que estamos hablando de más de 20 millones de personas. Entonces, apoyar a la microempresa es fundamental para el desarrollo del país. Por otra parte, con estos niveles de desempleo y esta reducción de las nóminas de las empresas, hace que todas estas personas que están quedando sin trabajo requieran iniciar unos emprendimientos donde el primer paso de estos emprendimientos, dependiendo precisamente del nivel de activos que cuenten para iniciar, deben ser atendidos precisamente por esta industria que es la que les da ese impulso para avanzar. Le llamamos oportunidad a toda esta crisis porque es un aprendizaje para todos. Desde Asomicrofinanzas, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo le dan manejo a esta oportunidad? ¿Sigue manejando sus horarios habituales? ¿Cuáles son sus medios de atención y comunicación? Bueno, esta pregunta es efectivamente lo que nos está pasando a todos los colombianos y desde Asomicrofinanzas es un tema de gran importancia. Hoy estamos trabajando cada uno desde la casa con un trabajo de responsabilidad. Cada una de las personas del equipo conoce sus responsabilidades, sabe cuáles son sus entregables, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas y hacemos una reunión a la semana virtual donde hemos aprendido a manejar todo el tema de la virtualidad y de requerirlo se presentan pues conversaciones ya individuales entre cada uno. Sin embargo, este tema para mí ha sido de una alegría y de un optimismo total porque en general el equipo de trabajo se ha adaptado precisamente a esas circunstancias. No es un tema de control de si están trabajando o no trabajando en los horarios normales, sino aportar. Cada uno de nosotros nos hemos venido empoderando y hemos venido creciendo muchísimo. El nivel de confianza mío con la gente y el equipo de trabajo es muy bueno y los resultados se están viendo. Tenemos un tema en horarios, ya por lo menos a partir del siguiente mes, nosotros empezamos empezando marzo, los temas de los horarios estaban completamente descuadrados desde el inicio hasta los fines de semana, pero nos pusimos en el compromiso de manejar unos horarios de trabajo normales, de manera que sea muy estricto el tema de no trabajar los fines de semana y a no ser que sea alguna excepción puntual, porque si se presentan, pues el horario cierra a las 5 de la tarde, obviamente con sus excepciones. Entonces, pues esto nos ha permitido continuar trabajando con muchos esquemas.
Se han hecho una serie de comités nuevos que han sido muy exitosos, por ejemplo el Comité de Comunicaciones, el Comité de Desarrollo Empresarial orientado precisamente hacia los microempresarios, y se ha fortalecido el Comité de Riesgos. Entonces han sido unos temas virtuales a través de los cuales se ha logrado sacar unos resultados muy interesantes, no solamente para el equipo de trabajo de microfinanzas, sino para las entidades asociadas al gremio. Con la racha de desempleo que se está presentando en los últimos días, cientos de personas van a necesitar pequeños préstamos y recursos para iniciar sus actividades. ¿Qué les dice usted a todas estas personas? Lo más importante en este punto, y toquemos más bien la realidad de los microempresarios que hoy todavía están vigentes. El análisis hecho desde Asomicrofinanzas es que hay muchas microempresas que hoy no son capaces de pagar los créditos que tienen porque la cuota mensual les queda muy alta y porque sus negocios o están empezando a reactivarse o no han iniciado una reactivación. Por eso fueron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda para que se entendiera la particularidad del microempresario en Colombia, quienes tienen un endeudamiento cercano al 70%, no tienen activos y pues muchos de ellos su capital de trabajo, si eran temas perecederos, alimentos, pues se lo habían consumido para poder vivir. Entonces, por eso la primera actividad a desarrollar es con los microempresarios actuales, mirando cómo se recoge esa deuda actual y se le da un plazo mayor, de manera que la cuota mensual le quede mucho menor. Y por otra parte, lo que hemos visto es que esos microempresarios requieren un capital de trabajo fresco para reiniciar su actividad, por lo menos un 30% adicional. Y por eso se diseñó esa línea con el Fondo Nacional de Garantías, que tiene una garantía, dependiendo de si es formal o informal, del 60 o el 70%. Esto consideramos que es bien importante. La línea se demoró un poco en salir y lo mismo, una vez que salió la línea, las entidades están empezando a contactar a sus microempresarios para mirar la utilización. Esperamos que esa línea a partir del mes de julio ya empiece a moverse de manera importante y ese es el principal enfoque en este momento, porque el microempresario, el negocio por cuenta propia y estos independientes, formales o informales, ya conocen de su negocio, les toca adaptarse nuevamente a una situación diferente, pero por lo menos nuestra prioridad está precisamente con estas personas que hoy son cerca de 3.300.000 microempresarios colombianos. Este mes, Perspectiva enfocó su especial a la educación financiera. ¿Cómo maneja Asomicrofinanzas la educación financiera con los deudores del microcrédito y cómo permitir que esta educación llegue a todos los deudores, así estén ubicados en zonas geográficas de difícil acceso? Esta pregunta es muy importante y es parte de la reinvención de la educación financiera en este momento en el tema de la industria de microfinanzas. ¿Por qué? Porque por la situación actual, el enfoque que estamos desarrollando es para incentivar que el microempresario pague y que si está en dificultades se acerque a la entidad financiera para lograr alguna reestructuración o alguna refinanciación. En términos generales, la educación financiera involucra temas como ahorro, como seguros y otras opciones, pero consideramos que en este momento dar una educación financiera enfocada a un aspecto distinto del pago oportuno de los créditos no es el mejor momento. Entonces el enfoque va muy orientado hacia allá para mostrar cuáles son los impactos negativos que tienen para los microempresarios si no pagan oportunamente, para
para entender que si no pagan no existirán recursos para otros microempresarios que los están necesitando. Entonces diseñamos un comité nuevo que se llama el Comité de Desarrollo Empresarial, que tiene dos enfoques. Uno, educación financiera, donde se están desarrollando unas cápsulas que se van a promover a través de redes sociales y de formas muy prácticas para el microempresario. Y el otro tema es cómo es el apoyo al microempresario para que dé un paso, si está preparado, hacia el tema de la formalización. Y este Comité de Desarrollo Empresarial está muy en contacto con el nuevo comité que creamos de comunicaciones, donde precisamente Lina Ruiz es la representante de Asomicrofinanzas y coordina con las principales responsables de las entidades que manejan todo el tema de comunicaciones, y el trabajo conjunto en este momento es cómo precisamente hacer foros, hacer talleres, todos virtuales, y por otra parte empezar a mover a través de redes sociales la importancia que tiene pagar a tiempo y esa educación financiera, de romper esa autoexclusión y esa preocupación del microempresario que no puede pagar, invitarlo a que se acerque a la oficina que le dio el crédito. Finalmente, doctora, ¿por qué considera usted que es importante educarnos financieramente y de qué manera podemos pensar en educar en este aspecto desde la infancia? Este punto de educación financiera ha sido uno de los pilares de Asomicrofinanzas en compañía de la Fundación Alemana, donde se han hecho unas tareas bien importantes a través de capacitar capacitadores, utilizando unas cartillas acorde con el objetivo. Por ejemplo, o hay cartillas para niños, o hay cartillas para estudiantes en primaria, estudiantes en bachillerato, microempresarios, jefes de hogar, etc. Y porque cada uno requiere una educación financiera y unos términos diferentes según la etapa de la vida en la cual esté. Es fundamental, y por eso hemos venido luchando con el Ministerio de Educación precisamente, y uno de los temas de la ley de Habeas Data involucra precisamente la educación financiera. Entonces, ¿por qué? Porque hay unos conceptos básicos que son fundamentales que se vayan adquiriendo desde la época escolar. Hay juegos, hay muchas alternativas que van metiendo a los niños en la importancia y en conceptos básicos, puede que no en terminología como tal, pero sí en los conceptos correspondientes. Entonces, como les decía en el punto anterior, la educación financiera del hoy está orientada claramente hacia el microempresario, hacia la oportunidad de pagar a tiempo, de acercarse a las oficinas, de tomar los créditos que son capaces de pagar. Un tema fundamental, y más en este momento, el crédito que se reciba sea para capital de trabajo, haciendo especial énfasis que los recursos se utilicen para invertir en el negocio. Esas son las microfinanzas. Las microfinanzas no son para consumo. Las microfinanzas son para reinvertir en el negocio y que de las utilidades que genera el negocio, con un buen análisis de costos, sí se puedan utilizar de las utilidades para otros temas adicionales. Por eso el énfasis que estamos dando en este momento es precisamente en estos microempresarios para lograr que salgan adelante y apoyarlos en todo el esquema de reinventarse, para mirar que analicen todas las características que se tiene y poder apoyar de esta manera en la reactivación de la economía del país. Es muy importante destacar precisamente que si el microempresario empieza a salir adelante, empieza a producir, son los primeros que empiezan a consumir. Por eso en este momento atender al microempresario
los negocios por cuenta propia, los independientes, más todos estos nuevos desempleos que vienen, es fundamental porque estamos hablando de una población muy grande en el país que hay que tenerla muy en cuenta para la reactivación de la economía.